Relatos de Belcebú a su nieto. George Ivanovich Gurdjieff. Capítulo 43. Análisis de Belcebú sobre el periódico proceso de destrucción recíproca de los hombres. Opinión de Belcebú sobre la guerra. Cuando Belcebú, Hussein y Ahun regresaron del Sham-Champal y ocuparon sus lugares habituales, Hussein se dirigió nuevamente a su abuelo y le dijo: «Querido abuelo, aunque gracias a tus exhaustivas explicaciones concernientes a los distintos episodios que tuvieron lugar en el planeta Tierra durante el proceso de la existencia de los seres tricerebrados, he logrado una clara concepción y una convincente comprensión de la sorprendente peculiaridad de su psiquismo. No obstante, se me plantea un problema con respecto a una particularidad de su psiquis que no puedo comprender en absoluto y que, aun teniendo en cuenta su extraño psiquismo, me parece ilógica. Mis pensamientos vuelven constantemente a esa desconcertante cuestión y hasta se mantuvieron concentrados en ella durante el sagrado sacramento en el Sham-Champal. A través de todas tus explicaciones referentes al proceso de la existencia de esos seres tricerebrados, he comprendido claramente que aunque durante toda su existencia responsable, particularmente después de la tercera perturbación transapalniana, comenzaron a tener una razón casi puramente automática. No obstante, e incluso con esta razón automática, pueden pensar toda suerte de leyes de la naturaleza más o menos exactas de su planeta, de acuerdo con las cuales han inventado algo por su cuenta. Al mismo tiempo y de forma paralela, la mención de esta particularidad que solo ellos presentan, esto es, la necesidad de dedicarse periódicamente a la destrucción recíproca de la existencia, une como un hilo rojo todos tus relatos. Y así, amado abuelo, no puedo comprender en absoluto cómo puede ocurrir que, a pesar de haber existido durante un periodo tan largo, no se hayan vuelto aún conscientes del horror de esta particularidad que los caracteriza. Es que realmente no se dan cuenta de que esos procesos constituyen el más terrible de todos los horrores que pueden existir en la totalidad del universo, y no meditan jamás sobre esta cuestión, lo cual les permitiría ser conscientes de ese horror y encontrar un medio para extirparlo. Por favor, abuelo, dime por qué es así, y qué aspectos que componen la totalidad de lo extraño de su psiquis son las causas de esa particularidad». Después de esas palabras, Hussein se quedó contemplando ansiosamente y con un intenso deseo de saber a su querido abuelo. En respuesta a la petición de su nieto, Belcebú continuó mirándolo con una sonrisa de remordimiento, como se dice, y luego, suspirando profundamente, dijo: «Ah, mi querido nieto, esa particularidad y todos los resultados que de ella han surgido constituyen la causa principal de todas sus anormalidades y, por así decirlo, de su embrollada lógica». Y después de una breve pausa agregó: «Bien, te ayudaré a aclarar esta cuestión. Además, te he prometido ya elucidártela en detalle. Está claro que en este caso, y con miras al desarrollo de tu actividad mental, no te daré mi opinión personal, sino que te relataré todo de tal modo que puedas obtener el material necesario para la confrontación lógica y, por consiguiente, para la cristalización en ti mismo
de los datos necesarios para formar tu propia opinión individual sobre este asunto. De paso, me preguntaste si realmente no han meditado jamás acerca de esta predisposición, fenomenalmente terrible e inherente exclusivamente a ellos. Naturalmente que meditan y que se dan cuenta. Algunos de ellos meditan con mucha frecuencia y a pesar de la cualidad automática de su razón, comprenden plenamente que esta particularidad, esto es, su predisposición a la destrucción recíproca periódica, es un horror tan inimaginable y una deformidad tal que no existe nombre alguno para definirla. Pero, desgraciadamente, nada sensato resultó jamás de las reflexiones de esos seres tricerebrados. Y eso se debe en parte a que sólo algunos seres aislados meditan sobre esta cuestión, y en parte a la ausencia, como es habitual, de una organización planetaria común que siga una única línea de acción. Y por lo tanto, aun cuando dichos seres aislados meditan sobre este problema y comprueban algo sensato acerca de ese horror, dicha comprobación nunca alcanza bastante difusión y no logra penetrar en las conciencias de otros seres. Y además, es muy triste que no hablen sobre estas sinceras reflexiones acerca de cuestiones similares. Debo decirte que, debido a las circunstancias anormalmente establecidas de existencia seral en ese planeta, la psiquis de vigilia, como dicen allí, de cada uno de ellos, se convierte gradualmente, desde el comienzo de la edad responsable, en algo tal que puede pensar sinceramente y ver las cosas en su verdadera luz, única y exclusivamente cuando su estómago está tan lleno con el alimento seral primario que es imposible que los llamados nervios errantes se muevan en él. O como ellos mismos dicen, cuando está repleto. Y además, todas las necesidades ya inherentes a él, que son impropias de seres tricerebrados y que se han convertido en los factores dominantes de la totalidad de su presencia, están plenamente satisfechos, claro que tan solo temporalmente. Y puesto que debido a las mismas circunstancias erróneamente establecidas allí, no todos los seres tienen la posibilidad de sentirse satisfechos de ese modo. A causa de eso y por muchas otras razones, la mayoría de ellos, aun con sus deseos satisfechos, no pueden pensar sinceramente ni ver y percibir la realidad, y por consiguiente, el pensar sincero y la percepción de la realidad se han convertido hace ya mucho tiempo en un muy raro lujo, inaccesible para la mayoría de tus favoritos. Solo ciertos seres terrestres llamados importantes, que poseen poder, tienen la posibilidad de estar satisfechos hasta la saciedad. Y en realidad, podría parecer que son precisamente esos terribles seres los que podrían, debido a su posición, hacer algo para extirpar ese mal, o por lo menos disminuirlo en cierta medida. Pero precisamente esos seres importantes y detentadores de poder, que tienen la posibilidad de hartarse hasta la saciedad, y que podrían quizás hacer algo con este fin, no hacen, en realidad, absolutamente nada por motivos completamente distintos. Y las causas fundamentales de esa actitud surgen siempre del mismo medio maléfico fijado en el proceso de su existencia eseral ordinaria y que ellos denominan educación. Ese medio maléfico se adopta allí para todos los jóvenes durante su edad preparatoria, pero especialmente en relación con los seres jóvenes, que más tarde se convierten, por lo general, en detentadores de poder. Bien pues, cuando estos mismos seres jóvenes, que casi siempre se convierten en detentadores de poder, alcanzan la edad responsable y comienzan a afrontar obligaciones responsables, no poseen, naturalmente, ningún dato para manifestar lo que se denomina reflexión lógica, debido al hecho de que ellos no han utilizado el tiempo destinado por la gran naturaleza exclusivamente para preparar en sí mismos los datos serales para una existencia digna y responsable, sino que lo han perdido dedicándole al desarrollo en ellos mismos
de las propiedades que fluyen de la totalidad de los resultados de su famosa educación, que por lo general les indica la mejor forma de dedicarse al llamado autotranquilizarse. A causa de esa educación anormal, no solo no cristaliza en ellos nada que los capacite para meditar y materializar algo efectivo en la práctica, sino que por el contrario, por esa educación anormal, las múltiples consecuencias de las propiedades del para ellos maldito órgano Kundabuffer, creado por el gran ángel, ahora arcángel, Loisos, se forman gradualmente en ellos y se convierten en funciones orgánicas, y al ser transmitidas por herencia de generación en generación, se cristalizan por lo común en la psiquis de esos infortunados. Esto es, las consecuencias del órgano mencionado que se forman en ellos son las que existen hoy allí con los nombres de egoísmo, parcialidad, vanidad, egolatría y cosas así. Nuestro sabio Mullah Nasruddin también tenía una definición para dichos seres importantes o detentadores de poder. El grado de importancia de estas gentes depende solo del número de sus callos. Pues sí, querido nieto, cuando esos seres tricelebrados de tu planeta, particularmente los de la época actual, que poseen los medios para atracarse hasta el hartazgo, y para satisfacer plenamente todas sus otras necesidades, y que quizás podrían hacer algo para luchar contra este mal fenomenal que prevalece en su planeta. Están saciados y sus necesidades satisfechas, y se encuentran sentados en los llamados blandos divanes ingleses, con el propósito de hacer la digestión. Como dicen allí, no aprovechan ni siquiera durante ese momento tan apropiado para pensar sinceramente esas circunstancias favorables, sino que en cambio se dedican al maléfico autotranquilizarse. Y puesto que es imposible que todos los seres tricerebrados del universo, y por consiguiente, también que todos los seres de tu planeta existan sin el proceso de lamentación, y puesto que al mismo tiempo tus favoritos desean tener la posibilidad de dedicarse libremente a su perverso Dios interior autotranquilizante, se acostumbran gradual y definidamente a que cierta clase de pensamiento tenga lugar en ellos de forma puramente automática, sin la menor participación de su propio esfuerzo seral. Pero no debemos ser injustos con ellos. En este sentido han alcanzado la perfección, y en la actualidad sus pensamientos fluyen en todas direcciones, sin ningún ejercicio intencional de ninguna parte de su presencia. Por ejemplo, cuando después de hartarse y saciarse, estos seres importantes y detentadores de poder de la tierra se encuentran sentados en los mencionados divanes, las asociaciones de pensamientos que debería fluir inevitablemente en ellos recibe shocks de sus reflejos estomacales y sexuales, y vaga libremente en todas las direcciones, y tan placenteramente libre y sin trabas como si ellos, es decir, sus pensamientos, estuvieran paseando al anochecer en París por el Boulevard des Capucines. Cuando estos seres detentadores de poder de tu planeta se encuentran sentados en sus blandos divanes, meditan sobre temas como el siguiente. Por ejemplo, cómo vengarse de un conocido suyo. John Smith, quien unos pocos días antes miró a una mujer que a él le gustaba, no con el ojo derecho sino con el izquierdo. O bien ese ser terrestre importante o poseedor de poder que dirige, piensa, ¿por qué mi caballo no llegó primero en la carrera de ayer, como esperaba, sino otro? O bien, ¿por qué esas acciones que carecen totalmente de valor suben todos los días en el mercado, cada vez más alto? O bien, finalmente, algo por el estilo. Si yo fuera John Smith, inventor de un nuevo método de alimentar moscas para hacer marfil con su esqueleto,
con las ganancias obtenidas haría esto, lo otro y lo de más allá. Y no como ese tonto que, como el perro del hortelano, no come ni deja comer a los demás. Y así sucesivamente de la misma forma. Con todo, ocurre allí en ocasiones que algún ser terrestre importante o poseedor de poder, si no está bajo la influencia de los reflejos del estómago y de los órganos sexuales, sino que piensa sinceramente y con toda seriedad acerca de este o de aquel problema, pone atención especial a este tremendo problema terrestre. Pero hasta esas sinceras reflexiones de los detentadores de poder ocurren en la mayoría de los casos de forma igualmente automática, por causas externas del siguiente tipo. O la existencia de alguien muy cercano ha sido violentamente concluida durante el último proceso de destrucción, o bien alguien los ofende profunda y dolorosamente, o bien alguien agita sus emociones haciéndoles algún gran favor, o dándoles algo que no esperaban, o por fin cuando sienten realmente que se aproxima el fin de su existencia. Y en estos casos, cuando los seres detentadores de poder meditan sinceramente acerca de ese horror fenomenal que tiene lugar en su planeta, siempre se sienten muy agitados, y naturalmente que en tal estado hacen votos de realizar a toda costa y de materializar todo lo necesario para poner fin a ese mal siempre en aumento. Por ahí está la dificultad. En cuanto los estómagos de estos seres sinceramente preocupados se vacían, o en cuanto se recobran un poco de esas impresiones externamente surgidas que los habían deprimido, no solo olvidan instantáneamente sus votos, sino que ellos mismos comienzan consciente o inconscientemente a hacer precisamente todo aquello que por lo general constituye la causa del estallido de esos procesos entre las comunidades. Por lo pronto, como consecuencia del hecho de que esos seres terrestres importantes o detentadores de poder no utilizan el tiempo destinado por la gran naturaleza a prepararse para ser seres responsables dignos, debido a lo cual, durante su existencia responsable e incluso en su estado de vigilia, toda suerte de asociaciones fluyen casi siempre automáticamente en sus presencias comunes. Por lo tanto, ellos mismos, sin ninguna intención individual y a veces semi-intencionalmente, tratan de hacerlo todo de modo tal que el próximo proceso de destrucción recíproca ocurra antes, y hasta esperan que dicho proceso se produzca la próxima vez en una escala tan amplia como sea posible. Tal necesidad monstruosa surge en su psiquis anormal porque confían en obtener ciertas ventajas egoístas de dichos procesos, ya sea personales o para sus familias, y con su mentación degenerada, incluso confían en que cuanto mayor sea la escala del proceso siguiente, mayores serán las ventajas que obtendrán. A veces ocurre allí, querido nieto, que algunos de los seres importantes y detentadores de poder se unen y forman una sociedad especial con el propósito de descubrir y materializar en la práctica algún medio para lograr la abolición de esta archicriminal propiedad de tus favoritos. Precisamente cuando me disponía a alejarme para siempre de este sistema solar, se hablaba mucho en tu planeta acerca de la formación de una sociedad de ese tipo, y parece que se pensaba dar a dicha sociedad el nombre de Liga de las Naciones. Recuerdo muy bien la ocasión en que una sociedad de ese tipo surgió por primera vez en la ciudad de Samon Nix, en el país Tikleamish. Precisamente en el período en el que este país era considerado por todos los seres tricerebrados de ese peculiar planeta como el principal centro cultural. Entonces, por primera vez, los seres importantes de casi todas las comunidades del continente Asia se reunieron en la ciudad mencionada, con el fin de llegar a un acuerdo para que nunca volviera a surgir entre las distintas comunidades asiáticas causa alguna para tales procesos de destrucción recíproca. Esta sociedad de seres tenía en aquel entonces el siguiente lema: Dios está allí donde no se derrama la sangre del hombre.
Pero debido a diversas finalidades personales, egoístas y vanas, los seres ordinarios terrestres de importancia y poder que se habían reunido, pronto disputaron entre sí y retornaron a sus hogares sin haber logrado nada. Varios siglos después de la existencia de Tikliamish, surgió una sociedad similar en el mismo continente Asia, pero esta vez en el país que entonces se denominaba Mongol Plansura. Esta sociedad tenía el siguiente lema: amaos los unos a los otros y Dios os amará. Y también esta sociedad, sin haber logrado resultado positivo alguno, por iguales motivos que la anterior, concluyó su existencia también de la misma forma. Más tarde volvieron a constituir una sociedad similar, pero esta vez en el país que hoy llaman Egipto. Y dicha sociedad comenzó a existir allí con el lema: atrévete a matar un hombre solo si has aprendido a crear una mosca. Incluso más tarde surgió otra en el país Persia, donde se tomó como lema la siguiente frase: todos los hombres son divinos, pero si uno solo es muerto violentamente por otro, todos serán como la nada. En esta última ocasión, que fue bastante reciente, hace 4 o 5 de sus siglos, también se formó otra sociedad similar en el continente Asia, en la ciudad que según parece se denominaba Mosulópolis, y la sociedad fue llamada La Tierra es igual de libre para todos. Pero cuando surgieron disputas entre sus miembros, estos cambiaron el nombre de la sociedad, la cual concluyó su existencia bajo el nuevo nombre de La Tierra debe ser solo para los hombres. Los miembros de esta segunda sociedad, esto es, La Tierra es igual de libre para todos, hubieran podido quizá realizar algo efectivo, porque en primer lugar fundaban sus finalidades en una base materializable, y en segundo lugar porque todos eran, sin excepción, seres ancianos y honorables que habían acumulado ya una vasta experiencia durante su existencia planetaria, y en consecuencia estaban desilusionados con respecto a todo lo que su existencia planetaria ordinaria podía proporcionarles. Y gracias a ello, poseían menos propiedades egoístas, vanas y otras propiedades por el estilo, a causa de las cuales las sociedades de ese tipo fracasaban allí por lo general. Por encima de todo, algo efectivo hubiera podido resultar de esta sociedad, porque no figuraba en ella un solo ser poseedor de poder, ya que a causa de sus finalidades egoístas y vanas, siempre, tarde o temprano, destruyen todos los logros de cualquier sociedad de carácter planetario, ordinario de la cual forman parte, y además lo hacen con acompañamiento musical. Como el famoso cerdo de nuestro Mulán Nasruedín, que siempre engulle todo y no con modales aristocráticos. Estos seres terrestres importantes y detentadores de poder, en particular los contemporáneos, a veces no muestran los asuntos nacionales de los que pueden esperar considerables ventajas para sí mismos o para los seres de su propia casta. Estas sociedades podrían proporcionar buenos resultados para todos los seres de su planeta, sin distinción de castas, pero entonces, en cuanto los problemas de esa sociedad comienzan a volverse difíciles, o como dicen allí, cuando surge una crisis, esas tareas aburren inmediatamente a los seres terrestres detentadores de poder, quienes ante la mera mención de dichas tareas, o cuando por asociación las recuerdan, muestran en sus rostros expresiones de martirologio. Y la razón por la cual nada resultó de los trabajos de los seres que denominaron a su sociedad La Tierra es igual de libre para todos, aunque hicieron con ese propósito todo lo que es posible hacer allí en las condiciones que imperan casi siempre en ese incomparable planeta. Has de conocerla un poco más tarde y con todo detalle, porque la información relativa a las causas de la caída de esa sociedad que tus favoritos constituyeron en su afán de extirpar, o por lo menos de disminuir la archicriminal propiedad que había sido implantada en ellos, es también muy característica para tu elucidación de lo extraño de su psiquis en general. Y al mismo tiempo, esta información te servirá como material para comprender hasta cierto punto las principales causas objetivas por las cuales se producen entre ellos
esos tremendos procesos de destrucción recíproca. Y ahora, en lo que se refiere a la sociedad contemporánea acerca de la cual te hablé, diciéndote que fue formada por los seres tricerebrados de tu planeta con el mismo fin de elucidar y materializar en la práctica las medidas correspondientes para la desaparición completa del planeta de ese tremendo proceso, y que sería llamada, o lo es ya, Liga de las Naciones. Si quieres conocer mi sincera opinión, estoy más que seguro que tampoco esta vez se logrará algo efectivo, y por dos razones. La primera razón te resultará más clara al final de mi relato, y la segunda es que esa propiedad ha penetrado ya en los seres tricerebrados del planeta Tierra, en su carne y en su sangre, como se dice. Y si los seres terrestres de épocas anteriores, quienes al convertirse en seres responsables habían logrado, en lo que al ser respecta, por lo menos lo que se llama autorrecuerdo, no pudieron realizar nada, con mayor razón nada efectivo pueden hacer. Inventar o materializar seres con una razón como la que poseen los terrestres de esa sociedad contemporánea, que en lo que respecta al ser, solo están perfeccionados hasta el grado de nuestro querido Mullah Nasreddin define con la idea de que expresan las siguientes palabras: mira, ya empieza a distinguir a mamá de papá. Con todo, debo decir que esos seres contemporáneos importantes y detentadores de poder, que son o serán miembros de dicha sociedad contemporánea, alcanzarán por sí mismos, por medio de su nuevo invento, un resultado muy formidable y muy útil. Esto es, gracias a esa sociedad oficial, tendrán otra excusa sumamente plausible para arrojar humo a los ojos de sus propietarias, como se las llama, quienes para esos seres terrestres contemporáneos que poseen poder son su esposa, amante, suegra, o finalmente la ayudante en alguna gran tienda, y así sucesivamente. Por lo cual, gracias a esta nueva sociedad oficial, tendrán la oportunidad de pasar tranquilamente el tiempo entre sus amigos, que también son seres importantes y detentadores de poder. Y en esas reuniones oficiales, que sin duda se concretarán con frecuencia, con el aparente fin de tratar asuntos relacionados con las finalidades de esa importante sociedad oficial, podrán pasar tiempo sin las silenciosas pero aterradoras miradas y vigilancias de sus propietarias. Tales sociedades de seres detentadores de poder surgen habitualmente allí al comienzo del fin de los grandes procesos de destrucción recíproca, y casi siempre surgen del siguiente modo. Cierto número de seres detentadores de poder han sufrido personalmente durante el último proceso de destrucción recíproca pérdidas tan graves, cuyo impulso de acción no ha cesado aún en sus presencias comunes, y ha engendrado cierta combinación para el funcionamiento general de su psiquis, que los datos que poseen en su subconsciente para el surgimiento del impulso visceral denominado conciencia, ha comenzado por sí mismo a intervenir en los funcionamientos de esa conciencia automática que los caracteriza, y desde hace ya mucho tiempo se ha vuelto habitual en ellos, es decir, en su psiquis general. Se produce espontáneamente la combinación que había soñado el muy santo Ayeta Shemash para todos los seres tricerebrados de este malhadado planeta. Bien, pues, querido nieto, debido a esto, cuando los seres detentadores de poder se reúnen y discuten extensamente acerca de esa terrible propiedad, comienzan gradualmente a ver casi en su verdadera luz, y surge en ellos un deseo auténtico y sincero de hacer todo lo posible para lograr la abolición de ese estremecedor horror que tiene lugar en su planeta. Y así se acontece que varios seres terrestres detentadores de poder, con, por así decirlo, la conciencia resucitada, aciertan a encontrarse, y gracias a una prolongada influencia mutua, perciben y sienten la realidad casi en su verdadera luz. Entonces se unen con el fin de encontrar alguna posibilidad de materializar sus sinceros deseos.
De esa forma comienzan por lo general todas las sociedades de este tipo que se forman allí. Esos seres podrían quizás obtener buenos resultados de una manera o de otra, pero el mal radica en que por lo general otros seres terrestres también importantes y detentadores de poder muy pronto ingresan en esas sociedades y comienzan a intervenir en ellas. Estos últimos no ingresan e intervienen en las tareas de tales sociedades porque comienzan a escuchar también la voz de su conciencia, nada más lejos de la realidad. Solo ingresan porque, de acuerdo con todas las circunstancias anormalmente establecidas de existencia seral, ordinaria, deben, puesto que son seres importantes y detentadores de poder, y como si fuera lo único lógico, ser miembros de cualquier sociedad importante e intervenir en sus actividades. Cuando estos seres terrestres y detentadores de poder ingresan en dichas sociedades y comienzan a tomar parte en sus asuntos, con sus cualidades egoístas y vanas, no solo mandan al demonio todas las tareas de la sociedad y todo lo que han hecho los seres con conciencias resucitadas, sino que por lo general también ponen clavos entre las ruedas a los primeros fundadores de esas sociedades. Y por consiguiente, dichas sociedades de seres que se constituyen para el bienestar planetario común siempre mueren rápidamente y lo hacen, como ya te he dicho, sin siquiera una agonía de muerte. En lo que concierne a los resultados efectivos gracias a todos los buenos comienzos de los seres importantes, nuestro digno Mullah Nasruddin tiene también un sabio aforismo que dice: los siglos pasados nos han demostrado que los asnos carabajianos no cantarán jamás como ruiseñores, ni se abstendrán de satisfacer su noble gusto por los verdaderos cardos yoyonianos. A propósito, será oportuno que sepas también que durante los largos siglos de mis atentas observaciones de los seres tricerebrados del planeta Tierra, jamás observé en ninguna de las sociedades que ellos han constituido con el fin de encontrar los medios para la feliz existencia de las grandes masas, sociedades que cada tanto también existen allí, participaran seres que poseían una razón más o menos objetiva, la cual, como ya te he dicho, es lograda no obstante por muchos terrestres, gracias a sus perseverantes esfuerzos por lograr la autoperfección. En el curso de las observaciones que realicé durante mi última estancia allí, logré aclarar, entre otras cosas, que los seres que poseen razón objetiva no intervienen en dichas sociedades por los siguientes motivos. La cuestión es que con el fin de participar en cualquier sociedad, un ser debe ser siempre y necesariamente importante. Y para hacerlo, gracias nuevamente a las circunstancias anormalmente establecidas de su existencia seral, hay que poseer enormes cantidades de dinero o llegar a ser famoso entre los seres terrestres. Y puesto que especialmente en los últimos tiempos solo pueden hacerse famosos e importantes los seres en quienes falta por completo la función sagrada de la conciencia seral, como consecuencia del hecho de que esta función sagrada está casi siempre asociada en las presencias de los seres con todo lo que la razón objetiva es y representa, entonces naturalmente los seres tricerebrados que poseen la razón objetiva siempre poseen también conciencia y por lo tanto nunca pueden llegar a ser importantes entre los otros seres. Ese es el motivo por el cual nunca existió ni existirá la posibilidad de que los seres con razón pura intervengan en las sociedades constituidas por seres importantes y detentadores de poder. Y en lo que respecta al mismo problema, ocurre allí precisamente lo que nuestro querido Mullah Nasruddin dijo cierta vez: este es el más alto castigo. Tira de la cola y la crin se atasca. Tira de la crin y la cola se atasca. Cualquiera que sea el caso, no obstante, como ya te he dicho, tus favoritos contemporáneos desean nuevamente encontrar la forma y los medios posibles para abolir esa terrible propiedad que se ha vuelto inherente a ellos
y se ha arraigado en su psiquismo con tanta fuerza como las consecuencias de las propiedades del órgano Kundabuffer. Y naturalmente, esos miembros de la sociedad contemporánea, la Liga de las Naciones, se esforzarán por lograr esta abolición con toda suerte de reglamentos y diversos acuerdos inventados por ellos, por medio de los cuales también los seres de épocas anteriores trataron de lograrlas, es decir, en las formas y con los medios gracias a los cuales, en mi opinión, resulta ahora absolutamente imposible realizar nada efectivo. De esas sociedades de tus favoritos contemporáneos se podrían derivar ciertas ventajas, e incluso bastante considerables, pero solo para sus inevitables diarios, para las conversaciones de salón y naturalmente para las diversas manipulaciones asnamusianas de los llamados inversores terrestres. En la actualidad, la situación en lo que respecta a ese terrible mal es tal que lograr la inmediata destrucción total en la superficie de su planeta de esa infame propiedad que ha penetrado ya en su carne y en su sangre es no solo una tarea sin sentido para su mísera razón, sino en general casi imposible. Sin embargo, querido nieto, incluso los seres contemporáneos de esta sociedad planetaria común actual, la Liga de las Naciones, podrían quizás, a pesar del hecho de que la razón imparcial propia de la presencia de todos los seres tricerebrados que han alcanzado ya la edad responsable está ausente en ellos, alcanzar también resultados positivos en la finalidad fundamental que se han propuesto, si se preocuparan por resolver y materializar solo aquellos problemas que se encuentran dentro de la esfera de su capacidad y poder. Pero conociendo sus, por así decirlo, costumbres, estoy completamente seguro de que no se dedicarán a los problemas que están dentro de los límites de su comprensión. Les gustaría hacer, y realmente hacen todo lo que saben para que esos procesos de destrucción recíproca cesen inmediatamente y para siempre. E indudablemente, si con todo su ser fueran conscientes de todo el horror objetivo que dichos procesos y desearan sinceramente unir sus esfuerzos para extirpar ese mal de la superficie de su planeta, les gustara o no, penetrarían en la esencia del problema y comprenderían que una inherencia que se ha arraigado en su psiquis durante el transcurso de cientos de siglos no podrá descristalizarse jamás en unas pocas décadas. Si comprendieran eso, no intentarían decidir o materializar, en este sentido, nada para el bienestar de sus contemporáneos, sino que dirigirían y utilizarían toda su atención, sus poderes y todas sus posibilidades con vistas únicamente a los seres de las futuras generaciones. Por ejemplo, si en lugar de decir sabiondeces y tener actitudes quijotescas, como dicen allí, con el fin de lograr inmediatamente el cese total de esos procesos, se ocuparán de desarraigar la convicción que se ha establecido en su proceso ordinario de existencia acerca de la virtud de dos ideas que aceptan. Es decir, si trataran de lograr la abolición de la práctica de exaltar a algunos de los participantes en dichos procesos a la condición de los llamados héroes y de recompensarlos con honores y las llamadas órdenes, y también si trataran de conseguir la abolición de una de sus ilustres ciencias entre sus muchas ciencias asnamusianas, inventada por ciertos seres con granos en la cara, en la cual se demuestra con gran indiferencia que esa destrucción recíproca periódica en la Tierra es sumamente necesaria, y que si no se produjera habría en la Tierra un intolerable exceso de población, y que se producirían tales horrores económicos que los seres hombres comenzarían a devorarse entre sí. Fin del capítulo 43, primera parte.